Estamos en una serie, yo creo que ustedes lo saben, algunos que llevan unas semanas aquí asistiendo, llamada Edificados sobre la Roca. Ya saben de qué se trata esa serie, ¿verdad? Esta mañana vamos a predicar, creo que es el cuarto mensaje de esta serie, y es un mensaje un tanto, creo yo, controvertido, porque es un tema que también así se presenta muchas veces. ¿Qué temas le incomodan cuando escuchan o qué temas le incomodan que hablen en la iglesia? ¿Hay un tema que le incomoda? ¿No? Pues debería incomodarles. La palabra de Dios nos incomoda cuando especialmente lo que ella dice no es lo que vemos en nuestro corazón. Pero hay ciertos temas que son más difíciles de manejar que otros, ¿verdad? Temas que uno dice, cuando uno ya escucha el tema, uno dice, ah, ahí va, ¿cierto? Como que en su mente hay una predisposición a escuchar ya ese tema. Quizás porque ha escuchado tantas veces cosas alrededor de ese mismo tema que usted mismo está confundido acerca de lo que cree. Pero generalmente son temas con los que nuestro corazón no están alineados. Por eso nos incomoda. Esos temas hacen que todos nos pongamos, o que a veces el ambiente se ponga un poco tenso, o las personas se pongan tensas. Basta con mencionar la palabra y la gente ya como que, uy, algunos Si yo digo diezmos, algunos ya empiezan a hacer conclusiones en la cabeza sobre hacia dónde vamos. Yo recuerdo una vez o varias veces personas decirme que invitaron a alguien a la iglesia, pero querían saber si lo que yo voy a predicar el próximo domingo es sobre diezmos. Entonces yo les pregunto por qué, y generalmente me dicen es porque tienen preocupación, porque saben que esas personas que invitaron han tenido muy malas experiencias. Entonces yo les digo, perfecto, es la mejor idea de invitarlos. Pero no así piensan las personas piensan que es un tema controvertido, y en cierta forma lo es. Ya la gente dice, van a empezar a pedir. Y yo creo que nosotros no somos tan cansones, digo así tan cansones porque para algunos lo somos, con el tema de pedir. Y creo que para quienes piensan de esa forma, este mensaje les va a ser de gran ayuda. Cuando una iglesia no entiende muy bien la forma en que es sostenida, o debe ser sostenida, y cómo funciona su economía, es una iglesia que va a sufrir, es una iglesia que va a pasar necesidades. Yo le doy gracias al Señor en verdad porque esta iglesia ha sido muy bendecida, sin necesidad de que nosotros manipulemos la palabra de Dios para ello. El Señor cuida a su iglesia como Él lo prometió, y además de eso la ha sustentado, y prueba de ello que estamos aquí en este lugar. Pero ¿por qué sucede todo esto alrededor de esos temas tan difíciles de tratar? Bueno, específicamente en este tema del dinero es porque toca dos áreas muy sensibles. Una de ellas es nuestra seguridad, que muchas veces se basa en lo que nosotros tenemos y tiene que ver con nuestro corazón humano, dónde está nuestro corazón. Y el otro tema sensible es nuestros deseos. Muchas veces queremos controlar las cosas, y obviamente cuando nos impulsan o nos dicen que debemos hacer algo, eso va en contra de nuestro deseo. Ahora, Jesús sabía perfectamente todo esto. Jesús habló del corazón y lo relacionó con el dinero, porque sabe que en verdad el problema no está en el dinero, sino en el corazón del hombre, y eso va a ser algo que va a sobresalir en este pasaje.
Escuchen las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 21. Este no es el texto central, no tienen que buscarlo, pero quiero leerlo para ustedes. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús hace una advertencia que nuestro tesoro es todo aquello que nosotros valoramos, cuidamos y buscamos. ¿Ya sabe cuál es su tesoro? Jesús dijo nuevamente, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y eso es todo aquello que nosotros valoramos, todo aquello que nosotros cuidamos, todo aquello que buscamos, a lo que le dedicamos tiempo. Ese es nuestro tesoro. Eso en cierta forma revela la inclinación de nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Generalmente tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver con nuestros pensamientos y también con nuestros afectos, que amamos, las cosas que amamos. Y todo eso está relacionado con este tema de las ofrendas y de los diezmos. Aquí viene lo interesante. El problema no es el dinero, ya lo dije. En sí mismo no es un problema el dinero, porque a todos nos gusta el dinero. Todos necesitamos el dinero, eso es una realidad, ¿sí? Ahora, el problema es cómo entendemos nosotros y cómo relacionamos el dinero con Dios. Y cómo muchos han manipulado este tema para conseguir beneficios personales y no para enseñar lo que la Biblia dice acerca del dinero. Ahí es donde encontramos nosotros un problema, digámoslo así, o una predisposición a escuchar de este tema. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar hoy desde la Biblia los dos temas por separado. Vamos a estudiar los diezmos y vamos a estudiar las ofrendas. Y al finalizar vamos a mirar qué debe ser lo práctico para la iglesia hoy día, después de haber entendido por separado lo que significan los diezmos y las ofrendas. Aquí en este auditorio hay personas que piensan que los cristianos deben diezmar y hay personas que piensan que los cristianos no deben diezmar. Y no les voy a pedir que levanten la mano, ¿sí? Hay personas que piensan que la iglesia solamente ha sido llamada a ofrendar y que no ha sido llamada a diezmar. Y aquí están algunos sentados. Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que entender que estamos divididos en lo que creemos. Espero que este mensaje nos ayude también y unifique un poco más la idea que tenemos acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Ahora, hay una realidad, y es que muchos confunden el sistema del Antiguo Testamento con lo que hoy nosotros conocemos como la gracia o el nuevo pacto. Cuando usted no diferencia entre la ley y la gracia, pues es obvio que usted va a tener dificultad en entender no solo este tema, sino muchos de los temas que encontramos en la Biblia, por no poder hacer esa diferencia entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Dicho de otra manera, lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, parece para algunos que la palabra diezmo es algo privado del Antiguo Testamento y la palabra ofrenda es del Nuevo Testamento. Pero la próxima vez que usted esté leyendo el Antiguo Testamento, note cuántas veces en muchos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, usa la palabra ofrenda. Y nadie se queja de eso. ¿Y cuántas veces en el Nuevo Testamento usa la palabra diezmo? Y muchos se quejan de eso. ¿Ok? Es por nuestro mal entendimiento de eso. ¿Dónde está usted en cuanto a dar? Esa es una buena pregunta para usted y espero que lo vaya descubriendo a medida que vamos avanzando en el mensaje. ¿Ok? Entonces es importante entender esa diferencia. Me gustaría que por hoy dejemos de un lado esos prejuicios y escuchemos desde la Biblia qué dice la Biblia acerca de los diezmos bajo la ley y la ofrenda bajo la gracia. ¿Sí? Y yo creo que
si hacemos un estudio cuidadoso, y vamos a intentarlo hacer, nos vamos a dar cuenta que hay un Dios que no pone cargas, sino un Padre que nos invita y nos enseña a ser generosos y a tener libertad para dar. Ya casi que les di la conclusión del mensaje, pero hay mucho más que eso. Pero para llegar a esa conclusión o a esa definición tenemos primero que entender los diezmos y las ofrendas, ¿ok? Ahora el problema es cuando en la casa la esposa es la que quiere diezmar y el esposo es el que quiere ofrendar. Y usan esos términos y hay una batalla entre lo que deben hacer. Yo creo que debe haber un punto de equilibrio y espero nuevamente que este mensaje les ayude también para equilibrar lo que hacen. Así que si alguna vez usted se ha preguntado, ¿debo diezmar? ¿Y qué significa ofrendar? ¿O si la iglesia debe diezmar? Si ha estado de un lado o del otro, este mensaje es para usted. Les propongo que antes de hacer conclusiones, estudiemos lo que la Biblia dice y oremos para que Dios nos ayude a ver lo que la palabra de Dios dice y al final podamos responder en amor a lo que el Señor nos enseña. Vamos a orar antes de leer algunos pasajes. Padre, estamos aquí presentándonos ante ti como seres humanos, Señor, que no podemos entender una mente tan infinita como la tuya. Sé, Padre, que este tema que vamos a tocar esta mañana es un tema sensible porque nuestro corazón, Señor, es un corazón engañoso, un corazón débil, un corazón inclinado al pecado que busca satisfacer las necesidades mayormente materiales antes que las espirituales. Y que eso, Señor, de antemano predispone cualquier cosa que escuchemos acerca de este tema para recibir con gozo las instrucciones que tú nos enseñas. Por eso, Señor, te quiero rogar que si hay alguien luchando con esto, Señor, hoy tú amorosamente le enseñes la forma correcta en que debe hacerlo para ti. Es posible que algunos lo estén haciendo ya, Señor, incluso lo estén haciendo de forma incorrecta. Sin importar si diezman o ofrendan, Señor, puede perder su valor si no encontramos que hay mucho más que deben aprender, Señor, para poder hacerlo con acción de gracias para ti. Así que enséñanos esta mañana cómo hacerlo, corrígenos, Señor, y perdónanos si también hemos sido simplemente rebeldes y no hemos querido ni siquiera pensar en el tema porque es algo que no tiene importancia para algunos. Ayúdanos, Señor, a hacer la aplicación y ayúdanos también a entender que esto de alguna forma revela nuestro corazón, en dónde estamos espiritualmente. Gracias por tu palabra, ayúdanos y edifica tu iglesia, Señor. Y cada persona que está aquí, cada familia, Señor, que está aquí, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hablar de los dos temas por separado. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hablar de los diezmos primero. Vamos a tener que usar la Biblia para ir a diferentes pasajes. Entonces les voy a pedir que sean pacientes con eso, pero vamos a tener que leer varios pasajes y vamos a empezar con el primero en Génesis 14:20. ¿Por qué empezamos con este pasaje? Génesis 14:20. Vamos a hablar del diezmo primero, vamos a hablar del diezmo en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 20, versículo 20, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento la palabra diezmos, ¿ok? Cuando nos referimos a ellos como un uso privado de la ley, debemos recordar que no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque aquí no había nacido Moisés, ni a Moisés se le había entregado la ley acerca de los miembros. Es decir que Abraham
voluntariamente, había decidido diezmar, ese es un término, a Dios. Es algo que le nació a Abraham y por eso lo menciona así. Antes de ello no encontramos un registro donde haya una indicación de que Abraham tenía que hacerlo como un mandato. Esto simplemente para recordar que no es algo solamente que venía de la ley. Ahora, sí es de la ley, pero no solo en la ley de Moisés es que se convierte en un mandato, sino que antes Abraham ya lo había practicado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra diezmo, tenemos que pensar en qué significa, cuál es el origen del diezmo. Ya les estoy mostrando el primer pasaje que habla acerca del diezmo. Y esa palabra no es una palabra hebrea, es una palabra en latín. De hecho, nosotros la conocemos mucho, que es la décima parte. Diezmo es décima parte. Ahora, si alguien diera el 15%, sería el quinceavo parte, ¿sí? La quinceava parte de su sustento, de su salario. Por eso usamos esa palabra diezmo, porque hace referencia a un porcentaje, a una cantidad específica. Y eso también lo vemos ahí explícitamente en la ley de Moisés. Levítico capítulo 27, versículo 30. Vamos a leer Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y ya en Levítico, las instrucciones que da Moisés a los israelitas son mandamientos. Ya en este término, en este uso de este pasaje, es un mandamiento explícito para los israelitas y lo considera Dios como una cosa dedicada a Dios. El diezmo, la décima parte de lo que el pueblo iba a dar, iba a ser para Dios. ¿Ok? Me gusta lo que dice el versículo 34. Miren lo que dice el versículo 34. Ahí mismo, de ese mismo pasaje, de Levítico 27. Ahí deja claro que es un mandamiento. ¿Sí lo notaron? En ese versículo, voy a leer el versículo 34, si algunos no lo tienen. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿Para quién? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Para los hijos de Israel. Ya algunos van teniendo descanso, ¿cierto? Sí ve que sí, es para los israelitas. Amén. Lo que tenemos que entender que en este contexto en el que Moisés está dando instrucciones a todos los israelitas, no está dando instrucciones solamente en cuanto a su economía. Moisés estaba dando instrucciones de cómo tributar a Israel, porque en realidad era un pueblo teocrático. Así que él está poniendo orden a todo lo que los israelitas debían hacer, no solamente en los sacrificios, sino en su economía también. Eso era parte de la ley dada a Israel, con un propósito específico. Entonces, ¿cuál era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento? Ahora, tengo que decirles que, con la pena de todos los que están presentes, que yo no conozco aquí en esta iglesia, no conozco ninguna persona que diezme como el Antiguo Testamento. Y usted dice, no, es que yo sí creo que el diezmo es del Antiguo Testamento. Yo no conozco a nadie que diezme como enseña el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos a notar en el Antiguo Testamento que hay varias formas de diezmar y que el diezmo no era la décima parte, sino más bien era como el 30 o el 33% si lo sumaba en el año. Entonces, aunque tiene un propósito definido, habla de un diezmo que acabamos de leer, era para los levitas, que es el 10%, habla de otro diezmo del 10% para el mantenimiento del tabernáculo inicialmente, después del templo, y otro 10% que venía después para
las necesidades del pueblo, incluyendo las fiestas de los israelitas. Entonces, eso sumado, pues era más del 10%. ¿Ok? Pero otra vez nos quedamos con la idea de que es el diezmo. Números 18, versículo 21, por favor, para contestar cuál era el propósito. Aunque yo ya mencioné algunas cosas, quiero que lo leamos del texto. Números 18. Ya notaron que empezamos en Génesis, Levítico y ya estamos en Números. Números 18. Versículo 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Es interesante ver las dos palabras juntas, ¿no? ¿Lo notaron? Voy a leerlo otra vez. Los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Aquí encontramos parte del propósito por el cual Dios le pidió a los israelitas era un diezmo, y es cuidar a los levitas, quienes tenían unos trabajos arduos en el tabernáculo, no solamente por el sistema de sacrificio, sino porque ellos estaban al servicio del pueblo. Ellos estaban llevando las ofrendas del pueblo y estaban sirviendo en el templo, así que Dios quería cuidar de ellos. Ahora, no era las únicas cosas que Dios tenía en cuenta. Había ayuda social también, y se destinaba parte de los diezmos también para eso. Vamos a Deuteronomio, Génesis, Levítico, Números. Vamos por orden para que no se confundan, ¿cierto? Capítulo 14. Y miremos el versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, que a través de los diezmos los levitas podían cuidar de las viudas y las necesidades en el Antiguo Testamento. Huérfanos, personas vulnerables, estaban ahí presentes en el cuidado de los levitas, y ellos lo podían hacer. ¿Por qué? Porque Dios había estipulado que los israelitas debían dar diezmos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Creo que todo esto lo podemos entender bien. Ahora, todo lo que Dios había pedido hacer a los israelitas tenía que ver con un propósito. Y no solamente era suplir necesidades, sino que todo esto comunicaba algo acerca de Dios mismo. Porque a través de cuidar la necesidad de los huérfanos o las viudas o los necesitados, podían adorar a Dios. Es decir, que los diezmos tenían como propósito también la adoración en el templo o en el tabernáculo, porque permitían cumplir con lo que Dios había estipulado tanto a los levitas como al pueblo también. Así que esto tenía un propósito mayor, no solamente suplir necesidades, para no dejarlo solamente en ese nivel. Sostener, cuidar a los del templo y a los que sirven de él. Ahora, ¿cuál es el carácter del diezmo en el Antiguo Testamento? Si nosotros pensamos, y ya lo mencioné ahí cuando leí Levítico, no es una opción, es decir, que es de carácter obligatorio.
ellos no tenían la opción de ofrendar de acuerdo a cómo les iba, sino que tenían que hacerlo sí o sí. Obviamente, si su tierra producía mucho, pues era más el diezmo. Si tu tierra producía menos, pues era menos el diezmo. Pero siempre era la 10ª parte de lo que Dios les prosperaba también a ellos. Así funcionaba en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros escuchamos Malaquías, que es quizás el pasaje más polémico porque es el que más se manipula en el Antiguo Testamento antes del Nuevo. Vamos allá, capítulo 3 de Malaquías. Ahí también vemos, y esta es la parte que no le gusta a las personas, porque obviamente interpretan muy mal el pasaje, desconociendo lo que nosotros ya hemos leído esta mañana. Y empiezan con esta pregunta, que es la que pone a pensar a las personas. ¿Robará el hombre a Dios? Versículo 8. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Están las dos palabras, hermanos. Diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La primera parte gusta más que la última, ¿cierto? ¿O no? No, gusta más la segunda parte. Eso de que se abran las ventanas de los cielos y que se derramen bendiciones. Eso nos gusta, pero la primera parte no gusta mucho. Ahora, este es uno de los pasajes más polémicos que usan las personas para decir que hoy nosotros los cristianos estamos obligados por un mandato a diezmar. ¿Es así? ¿Aplica para nosotros? Malaquías no es muy largo, pero si usted lee el versículo 1, en el capítulo 1 de Malaquías, esto es una profecía directa para Israel. ¿Sí? Miren ahí Malaquías 1:1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. O sea, en el contexto y en las normas de interpretación, cuando nosotros leemos esto, debemos entender que es un mensaje específico para alguien específico. En este caso, Israel. Ah, sí ve, yo le dije. Están como tranquilos ya. Nadie va a tener que diezmar entonces. ¿Qué quería Dios recordarle a este pueblo Israel con esta profecía que trajo a través de Malaquías? Algo importante, y creo que esto es lo que deberíamos resaltar en este pasaje, es que Dios les está recordando a ellos que ellos tenían un Dios fiel y que ellos no habían respondido de la misma forma. Eso sí es un principio en la Biblia y podemos quedarnos con ese principio de la fidelidad de Dios y que Dios demanda de su fidelidad a quienes ha sido fiel. Dejémoslo ahí nada más, como principio. Así que el propósito de Dios y de Malaquías al traer esta profecía era recordarles a estos infieles todo lo que Dios había hecho y de la forma en que ellos se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Sin embargo, les da la oportunidad, y ahí está la gracia también. Les da la oportunidad de que enderecen, de que cambien su forma de pensar y obedezcan, porque recuerden, para ellos esto no era una opción, era un deber. Y obedezcan lo que Dios les había pedido para que sus familias fueran bendecidas. Ahora, el enfoque del diezmo en el Antiguo Testamento, basado, como ya dijimos, en la ley, era la obediencia. Ese es el enfoque. No necesariamente necesitaban tener un corazón generoso o tener una buena actitud. Simplemente hazlo y ya. Eso es lo que cambia en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que Jesús quiere cambiar. Por eso Jesús, cuando habló del diezmo, hizo hincapié en esto. Vamos a ver eso más adelante. Pero aquí el enfoque en el Antiguo Testamento no es la actitud,
¿sí? Sino otra vez, el cuidado que Dios quería tener de su pueblo a través de ellos mismos, porque era la forma en que Dios les estaba bendiciendo, para que las otras naciones vieran el Dios que ellos tenían. O sea, Dios no les estaba pidiendo de algo que finalmente era producto de ellos, sino algo que Dios les había entregado. Es claro entonces que vemos un sistema en el Antiguo Testamento tributario que se hizo para cuidar al pueblo israelita. ¿Eso es claro? Ya quedó clara la parte del diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Alguien quiere que le devuelvan el sobre? Ahora vamos al Nuevo Testamento. La ofrenda en el Nuevo Testamento se mide de diferente forma. ¿Sí? Primero, no hay un porcentaje fijo. Usted no va a ver ahí el 10, el 15, el 20, el 8, el 7. No hay este porcentaje. ¿Sí? Jesús no impuso esa misma carga que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento, como una regla para la iglesia. El diezmo como sistema tributario en el Nuevo Testamento no aparece. ¿Ok? Como lo vimos, es algo propio del Antiguo Testamento. No aparece. Y cuando Jesús habla del diezmo, Jesús quiere enseñar, escuchen esto, lo importante del diezmo en el Antiguo Testamento que perdieron los israelitas. Es decir, la esencia de lo que Dios esperaba en los israelitas y que finalmente ellos fracasaron. Por eso es que Jesús presenta ahora este modelo de ofrendar o de dar con un enfoque en el corazón y no tanto en la obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya había visto eso en los fariseos. Los fariseos hacían y solamente hacían y hacían las cosas, pero el profeta Isaías les dijo que su corazón no estaba en esas cosas que ellos hacían, que ellos eran mecánicos y que eso no producía adoración a Dios. Veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Hay otra porción que es paralela a esta y está en el Evangelio de Lucas. Hablando de los escribas y de los fariseos, mire cómo el Señor les dice aquí: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús reconoce el diezmo como parte de la ley, pero los reprende porque la obediencia externa sin un corazón recto no tenía sentido para él. Entonces Jesús los está exhortando. Ahora, yo no sé si escucharon lo que acabamos de leer, pero miren las palabras de Jesús y subraye esto. Era necesario hacer, esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Ah? Para aquellos que dicen que Jesús abolió el sistema de los diezmos, yo me pregunto si en realidad encontramos un texto bíblico que así lo describa. Yo creo que lo que Jesús está apuntando a hacer es dándole sentido a lo que era dar para Dios, ponerle sentido a la ofrenda. Sí, Jesús no está hablando de diezmos, sin embargo Él les está diciendo aquí a los escribas, a los fariseos, que el problema de ellos era que ellos querían hacer esas cosas, pero se habían olvidado de hacer otras cosas: misericordia, justicia, fe. Las cosas que tenían valor para Dios se habían olvidado. Y por eso les dice que eso era necesario hacerlo. Esos actos de misericordia, de gracia, de bondad. Pero también dice que era necesario hacerlo sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? ¿Los diezmos? Yo creo que los diezmos. Sin dejar de hacer aquello. Eso es lo que dice el texto.
Ok, entonces si Jesús no está aboliendo el diezmo, sino está enseñando la forma correcta, nosotros deberíamos pensar que como principio en la Biblia, ya sabemos que como sistema tributario no aplica para la iglesia, pero como principio Jesús está estableciendo una nueva forma de hacerlo. ¿Ok? Pero vamos a seguir leyendo porque hay otros pasajes. Lucas capítulo 18, versículo 12. Aquí encontramos la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan lo que dice el publicano? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba viendo Jesús? Están llegando penas ahí, ¿cierto? Lleguen al capítulo. Capítulo 18. ¿Qué está viendo Jesús en este hombre? La cantidad de dinero o de cosas, porque no era simplemente dinero, la cantidad de cosas que estaba dando el publicano. No. Jesús estaba viendo que este hombre estaba lleno de orgullo y lo exhortó porque para Jesús lo más importante era la adoración a Dios a través de lo que hacemos, así sean los diezmos o sean las ofrendas. Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús no lo niega, lo reconoce como parte de la ley, pero enfatiza en que lo importante para Dios es el corazón, la justicia, otra vez, la misericordia, la bondad y la fe. Eso es lo que Jesús enfatiza. Cada vez que Jesús habla de este tema, Él está hablando del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro corazón es un corazón pecaminoso, inclinado al mal, engañoso. Así que si hay alguna forma de probar nuestra fe y nuestro amor hacia Dios, es pidiéndonos cosas que nosotros amamos, cosas a las que nuestro corazón está inclinado. Y podríamos ampliar el tema porque hay muchas otras cosas, ¿sí? No solamente el dinero. Pero una de esas cosas que la gente ama y que la Biblia dice que el amor al dinero es el problema, es lo que precisamente Dios usa para ver nuestro acto de adoración. Es decir, cuando nosotros entregamos una ofrenda a Dios, tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de honrar a Dios por quién es Él, con gratitud, con alegría, y vamos a ver esos principios en un momento. Pero tenemos una oportunidad de adorar a Dios. Pero si eso sale del corazón, no solamente del bolsillo, ¿sí? Eso implicaría entonces que nosotros oremos y estemos preparados para ofrendar o para diezmar, si usted escoge usarlo como principio. Otro ejemplo es la viuda pobre. ¿Recuerdan ese ejemplo en Marcos capítulo 12? Vayan allá un momento. Marcos capítulo 12. Miren el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿de la qué? Ok. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Obvio, ¿cierto? Bueno, no siempre. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, poco dinero. Obvio. Bueno, no siempre. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pregunta: ¿esa mujer estaba diezmando? En porcentajes, ¿cuánto estaba dando?
Jesús nos pide que demos el 100%. ¿Sí? Cambiamos del antiguo y pasamos al 100. No, pastor, mejor quedémonos con el diezmo. Eso es lo que Jesús dice, que la ofrenda de esta mujer fue todo. Y que por eso ella había dado más que los demás. No. También tiene que ver con la actitud de ella. Aunque sí es cierto que ella dio todo lo que tenía, para ella estos representaban muchísimas otras cosas, porque ella tenía la oportunidad de solventar sus propias necesidades y no lo hizo de esa manera. Así que para ella es fácil uno dar una ofrenda cuando tú tienes en el bolsillo dinero, ¿cierto? Dinero suficiente y tienes 3 tarjetas de crédito y tienes un CDT en el banco y te deben un trabajo que ya hiciste. O sea, eso es fácil hacerlo, pero hacerlo en las condiciones de esta mujer, eso sí prueba la fe y el corazón de alguien. Ahora, miren dónde va Jesús con esto. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esto? Primero, la actitud del corazón le pone valor final a la ofrenda. ¿Ok? Bueno, pastor, entonces, ofrenda o diezmo. Lo que elijas hacer, ya sabiendo que como principio lo puedes hacer, tienes que hacerlo con esta actitud. Los ricos daban grandes sumas, pero de lo que les sobraban. Ese es el punto. Y la viuda dio muy poco, pero lo dio con todo el corazón. Lo hizo con la actitud correcta. La cantidad solo importa si va acompañada de la actitud correcta. ¿Ok? Usted puede ser un hombre bendecido, una persona bendecida, su empresa, su negocio, y usted puede decir, no, ahora sí voy a darle a Dios porque mire cómo he prosperado. Y si lo hace con orgullo, su ofrenda no vale 2 pesos para Dios. Perdone que lo diga de esa forma. No vale nada. Pero si estoy hablando de dar una ofrenda de 100 millones, sí, pero si lo hace con la actitud incorrecta, puede ser que nosotros resolvamos muchos problemas con eso. Pero principalmente por lo que usted debe dar la ofrenda es por adorar a Dios, por agradar a Dios. Ese es el principal objetivo y eso es lo que enseña Jesús. ¿Qué otra cosa enseñó Jesús en este mensaje de la viuda? Jesús enseñó que la verdadera ofrenda implica una confianza total. Yo creo que este es uno de los problemas más serios. Porque yo he escuchado y he hablado con tantas personas. Generalmente son las personas que vienen a decirme que están muy mal, que la cosa no arranca, que ya no saben qué hacer. Le deben al gato, al perro, a todo el mundo le deben. Tienen una vela prendida en cada rincón. ¿Y qué hacemos, pastor? Y yo siempre hago esta pregunta. Hermano, ¿usted ofrenda? ¿Y cómo? ¿Y de dónde? Bueno, ahí está el problema. O sea, el problema es que no estoy dándole a la iglesia. No, el problema es que no estás confiando en Dios. Ese es el problema. Si tú no tienes la capacidad, si no tienes desarrollada tu confianza en el Señor, entonces ¿en qué está puesta tu confianza? Esta es una buena pregunta. ¿En que tú lo puedes lograr? ¿Qué te brinda seguridad? ¿Tus estudios? ¿Tu experiencia? ¿Tus amistades? ¿Tu trabajo? Esa es la confianza que tú tienes. Entonces me pregunto yo si realmente tú confías en Dios. Yo escucho y yo sé que la forma en que lo comunicamos muchas veces tiene mucho que ver, porque la gente dice, no, pero es que si me quedo sin el trabajo, tremendo. Y yo siempre pregunto, ¿de quién depende? ¿Del trabajo o de Dios? No, de Dios, pero ¿y el trabajo? Pues el trabajo te lo dio Dios. Y así como Dios nos da un trabajo, Dios nos puede dar otro trabajo y a veces es mucho mejor, a veces Dios tiene que cambiarnos el trabajo. Pero eso tiene que ver con nuestra confianza. La viuda entregó todo su sustento, confiaba en que Dios la iba a sostener. Ella sale del templo limpia.
¿Cuántos quieren hablar con la viuda cuando esté allá en el... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó a la casa y encontró un baúl lleno de monedas. Eso es lo que dirían en el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? Y por eso hay que dar como la viuda. La actitud del corazón, su acto de dar reveló su fe, porque ella estaba bajo la ley todavía. Ella sabía que eso era lo que Dios le demandaba a ella que ella hiciera a pesar de su situación. Es que Dios no nos ha llamado a ofrendar o a dar solamente cuando estamos bien. Dios nos ha dado a dar, perdón, Dios nos ha mandado dar para que estemos bien. Hermanos, esta es la matemática de Dios. O sea, Dios quiere bendecirnos. Pero no hay bendición económica si no hay fe. O sea, nosotros podemos ser muy prósperos materialmente, pero si estamos separados de Dios, eso no es prosperidad. La prosperidad no se mide solamente por las riquezas, no, por la forma en que tú concibes el dinero y quién te lo ha dado. Hay muchos ricos miserables, personas que tienen mucho dinero y son miserables, porque no encuentran satisfacción en lo que tienen. No saben quién les ha dado eso y para qué se los ha dado Dios. Y eso es muy triste. Imagínese que usted tuviera la noticia este mes que le van a aumentar el salario. Y va a pasar de ganar 5 millones a ganar 100 millones al mes. Algo muy surrealista, ¿cierto? Vamos a bajarle 50 para que... ¿Usted sería igual de fiel con su diezmo o su ofrenda a Dios? ¿Por qué creen que nos cuesta más cuando ganamos más ofrendar a Dios? En realidad es por nuestro corazón. En realidad tiene que ver con nuestro corazón porque lo queremos todo, ¿sí? Pero principalmente es porque no entendemos que eso no es nuestro, es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Jesús enseñó que la verdadera ofrenda es una confianza absoluta en Dios. Su acto de dar, otra vez, refleja lo que esa persona cree. ¿Qué cree acerca de Dios? Mire su economía. Mirando la economía de una persona, sabe qué cree acerca de Dios. Yo no sé si todos aquí estamos en la misma página, pero yo creo que tenemos un Dios que puede suplir todas las necesidades. Incluso la de un transporte para llegar a la iglesia el domingo en la mañana, aunque algunos llegan tarde. ¿Sí o no? Cosas básicas, cosas sencillas. Pero cuando ponemos el enfoque en nosotros y en nuestras capacidades y en lo que somos capaces de hacer, ahí es donde fallamos. Miren la tercera cosa que enseñó Jesús acerca de la viuda. El valor de la ofrenda no se mide en cifras, sino en sacrificio. ¿Fue esta ofrenda un sacrificio para esa mujer? ¿Por qué? Porque no tenía nada más, ¿cierto? Era todo o nada. Enseña que lo grande para Dios no siempre es que el hombre lo considere grande. Es decir, que puede ser que nuestra ofrenda sea insignificante para nosotros. Porque usted dice, no, pero es que esa iglesia lo tiene. No, esa iglesia no necesita mis 100 pesos. Y yo solamente puedo dar. Yo conozco aquí muchachos o jóvenes que ofrendan 1,000 pesos y ponen eso en un sobre, mi ofrenda para Dios. Saben que yo, cuando yo veo eso, y casi yo nunca no estoy ahí en las finanzas, pero cuando ocurre y veo eso, yo me lleno de gozo al ver una persona pensar de esa forma. Porque hay un principio que esa persona tiene marcado en su corazón acerca de Dios y lo que ella está creyendo o él está creyendo acerca de Dios. Y la cuarta cosa que Jesús enseña es que la ofrenda es un reflejo de nuestra adoración. Sí, dio con sacrificio,
ella no buscaba ser vista por los demás a su alrededor. Ella no estaba haciendo sonar la ofrenda. Eso fue entre ella y Dios. Pero, ¿quién estaba viendo? ¿Quién estaba viendo? ¿Quién estaba observando la ofrenda de la viuda? Qué bello, ¿verdad? Es nuestro Señor. Eso es algo tan personal, hermanos. Eso es entre usted y Dios. Aquí tenemos un equipo en la iglesia, tenemos un equipo financiero, un contador, un auxiliar contable, y los sugieres que ustedes ven contar el dinero. Ellos depositan eso allá, hacen un registro, lo entregan, luego se consigna. Yo soy un empleado de esta iglesia, tengo un salario, hay otro empleado, también tiene un salario. Nosotros no manipulamos el dinero. Este lugar es de Dios, no está a nombre del pastor o de cualquier otro que esté aquí. ¿Por qué? Porque así lo enseña la palabra de Dios, la forma de administrar las cosas que Dios ha dado para su servicio. Claro, yo sé que hay muchos abusos y nosotros vemos pastores en jet privado y cosas similares, en camionetas blindadas y con escoltas y bueno, etcétera, etcétera, todo eso. Pero nuestro deber, si eso llegase a pasar y usted llega no sé, a Estados Unidos y llega y ve al pastor con ropa de marca, su deber como cristiano simplemente es ofrendar y no olvidar que eso es un acto de adoración entre usted y Dios. Si ese hombre o esa iglesia está haciendo mal, bueno, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Sí? Pero nuestro deber, porque yo sé que la gente dice, no, y se excusan de esas cosas para no hacer lo que deben hacer. Hablando de la iglesia. Nuevamente, la ofrenda es un reflejo de nuestra adoración. La enseñanza es que dar es un acto de adoración, no es solamente algo de apariencias. Hay principios claves que el apóstol Pablo enseñó y con esto quiero terminar. Miren 2 de Corintios, por favor vayan allí. 2 de Corintios, capítulo 9. Este es uno de los pasajes que nosotros leemos constantemente aquí para recordar la importancia de dar a la iglesia. Versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Hermanos, creo que el apóstol Pablo dio en el centro. Primero, aquí hablando de principios de la ofrenda, él dice que se debe hacer de qué forma. ¿Qué es lo que destaca él ahí? Primero, que sea voluntaria. Es decir, no hay un mandato, no hay nadie que impone eso, no hay listas, es voluntario. Si usted se pregunta por qué hacemos eso en un sobre escrito, es porque la DIAN no lo exige. Es decir, para la DIAN, ellos quieren saber sus nombres. De hecho, si usted no lo sabe, si usted quiere pedir un certificado tributario de sus ofrendas, lo puede pedir para el descuento de la declaración de renta. Pero eso no es porque nosotros se nos haya ocurrido. Eso son que vivimos bajo las normas de nuestro país y ellos lo piden de esa manera. ¿Ok? Si no, nosotros todo lo pondríamos en una caja. Hay una forma ordenada y contable de hacerlo, obviamente, pero tenemos que seguir también el conducto de las leyes colombianas, en este caso de la DIAN. Hermanos, aquí hay algo que es claro en este pasaje y es un principio que hay que hacerlo de forma voluntaria. Lo otro es que hay que hacerlo de forma generosa. ¿Sí? Dice generosamente, es la palabra que usa. Y además dice que hay que hacerlo con gozo, porque Dios ama, dice ahí, al dador alegre. O sea, eso no es una cosa de qué pereza, ahí viene el de los diezmos. ¿Sí? Y hay algunos que se ponen espirituales y empiezan a orar cuando viene el de los...
Hermanos, yo creo que eso es un orden simplemente para adorar a nuestro Dios y nos enseña cómo adorar a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de la ofrenda? Bueno, si leen ustedes en Filipenses el capítulo 4, Pablo está hablando allá de que las iglesias le habían enviado una ofrenda para sostener la obra. En el versículo 16 él dice estas palabras: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ok, ¿notaron un propósito ahí en cuanto a las ofrendas en el Nuevo Testamento? Suplir las necesidades de un apóstol, ¿ok? En este caso, de Pablo. Un tema controversial también, porque uno dice, ¿hasta dónde? ¿Dónde se traza la raya en eso? Pues, si hay una iglesia, que como ya les mencioné hace un par de domingos, congregacional, que toma las decisiones, la iglesia debe decidir cuál es el salario del pastor, ¿sí? Y eso se aprueba normalmente en una junta donde la gente dice, sí, eso es el salario del pastor, como aprueban el salario de la secretaria o del auxiliar pastoral. Es decir, que la iglesia es la que debería decidir eso, pero cuando yo soy el dictador y dueño de todo, pues entonces todo lo que llega a las arras de la iglesia, entonces es del pastor. Ese es un modelo no bíblico, no sano, no saludable, es más, antibíblico. Y eso es lo que muchas veces dista con lo que la palabra de Dios dice. Aquí vemos principios: generosidad, dar con alegría, voluntariamente. Lo extraordinario de esto es que Jesús quitó el límite. ¿Cuál era el límite? El 10%. ¿Por qué lo quitó? Porque la gracia es mayor. La gracia es mayor. Y solamente quien entiende la gracia como un acto de amor y bondad, entiende que la gracia es mayor que la ley. Si por la ley alguien daba el 10%, por la gracia, esa persona debe pensar diferente. Esa es mi forma de razonar cuando hablamos del diezmo, de la ofrenda. Quitó ese y nos puso principios. ¿Cuál es el principio aquí? No es la cantidad, es la generosidad, la actitud, la alegría, ser voluntario y buscar adorar a Dios a través de eso. Como sistema, ya sabemos, no tenemos un sistema de la ley, pero como principio podemos usar cualquiera de estas dos formas sin perder de vista las virtudes de la ofrenda: generosidad, y ya lo mencioné, alegría y voluntariado. Las razones por las que Israel tomaba un diezmo son las mismas razones por las que nosotros hoy ofrendamos. ¿Se dieron cuenta? En el Antiguo Testamento cuidaban de los levitas, del templo y de las necesidades. En el Nuevo Testamento tenemos un templo, obvio, ¿cierto? Pagamos un aire, obvio. Tenemos un empleado, obvio. Y tenemos necesidades, obvio. ¿Cuál es el problema? El corazón. Es el mismo Dios, son las mismas necesidades. Lo único que Dios espera es que cuando lo hagamos seamos conscientes de lo que Él ha hecho en nosotros, para nosotros poderlo adorar a Él. ¿Cómo lo podemos adorar? Con nuestras ofrendas. Quítese la idea de que si usted no diezma, Dios le va a machucar los dedos. ¿Sí? No. Si no ofrenda o diezma con la actitud correcta, con el amor, generosidad y ser voluntario y adorando al Señor, es posible que su ofrenda no tenga el mismo valor para Dios. Y usted puede encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Por eso, si usted lee Hechos capítulo 2, usted lee ahí que los primeros cristianos, ¿qué hacían con relación a las ofrendas? Ellos vendían todas las cosas y las repartían para las necesidades de todos. ¿Cómo hicieron esto con el 10%? No, todo. Ellos entendieron que la gracia tenía que cooperar y que si ellos tenían que sacrificarse por los demás, lo iban a hacer. Pero la iglesia del Señor hoy día quiere quedarse con el 10%. ¿Sí? ¿Qué quiere recibir usted? No le estoy preguntando qué quiere dar. ¿Qué quiere recibir usted? ¿El 10? Yo quiero recibir todo del Señor. Y el Señor lo dio todo por nosotros. Jesús lo dio todo por nosotros. Hermanos, sí es verdad que no tenemos ese sistema, pero hay lecciones que podemos sacar aquí cuando vemos estas dos caras.
pasamos del mandato de la generosidad, del mandato de la ley al mandato de la generosidad. Porque sí, la Biblia nos dice que debemos ser generosos, como un mandato. Yo no sé si lo notaron, pero tengo que volverme un momento muy rápido. Pero miren el versículo que nosotros leímos acerca de 2 de Corintios. ¿Ustedes ven una promesa ahí en ese versículo? 2 de Corintios 9, 6 y 8. No quiero pasar eso por alto porque es muy importante. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todo. Yo no sé por qué tenemos que ir a Malaquías para decir que se tienen que abrir las ventanas de los cielos cuando tenemos este pasaje aquí. Esto es una promesa, que Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Poderoso es nuestro Dios, en abundancia nos va a dar todo. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Él promete. Esas son las promesas de Dios. Y el versículo que tanto nos gusta, que siempre lo dicen fuera del contexto, también aplica. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien aplicado. En la economía, porque ese versículo en su contexto habla de eso. Todo lo podemos hacer. ¿Todo? Sí, cuando la Biblia dice que todo es todo. Todo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que va a suplir toda necesidad cuando le amamos y obedecemos y somos generosos para su gloria. Eso es lo que Él ha prometido. ¿Quiere ofrendar? Hágalo con la actitud correcta. ¿Quiere diezmar? Hágalo con la actitud correcta. Entendiendo lo que la Biblia dice, no empujado o coaccionado simplemente porque le han enseñado otra cosa. El propósito de la ofrenda cambia, pero nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y Él busca formas de que lo adoremos. La medida ya no es la ley, es el amor. En Cristo, la pregunta no es cuánto tengo que dar, sino cuánto honra mi ofrenda a Dios. ¿Cuánto estoy honrando? Esta ofrenda, ¿cuánto honra a Dios cuando usted la entrega? Esa es su pregunta. Dar, recuerden, es adorar. Los creyentes del primer siglo lo entendieron mejor que nosotros. Fueron generosos. Si le quedan dudas de lo que estamos diciendo, podemos hablar después. El sistema, como ya lo mencioné varias veces, el sistema del Antiguo Testamento no se ve en el Nuevo Testamento, yo lo sé. Pero seguimos usando la palabra diezmo porque la encontramos en la Biblia como un principio que se puede guardar, que muestra un porcentaje. Y si lo que le preocupa es que sea el 10, está bien, del 9 o del 12. Pero generalmente los que critican eso del diezmo no es porque están pensando que, pastor, es que no entiendo por qué el 10% si yo quiero dar el 15%. No, siempre los que critican esto es porque están por debajo del 10, nunca porque están por encima. Por eso les desagrada escuchar que hay un porcentaje. Pero lo que quiera que usted haga, quiero que también sepa que siempre va a ser un porcentaje. ¿Sí? Lo que la viuda dio fue el 100%. Siempre cuando usted saca una parte es un porcentaje de lo que Dios le ha entregado y cuánto le regresa a usted a Dios de lo que Dios le ha otorgado. Ah, pastor, es que usted, no, yo no le tengo que preguntar ni revisarle sus finanzas ni su presupuesto. Su vida va a comunicar eso. La forma en que usted vive, la forma en que usted administra su dinero, eso lo va a decir. ¿Por qué? No, quizás ni siquiera porque usted sea un buen administrador, aunque eso debería ayudar, pero porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y por eso Él va a permanecer de esta manera. Ahora, no solamente porque hayan promesas, pero en Proverbios nosotros leemos que esto es sabio hacerlo. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que se saciare, él también será saciado. Estos no son promesas, pero es sabiduría aplicada a nuestra vida. El querer retener más implica menos, y el querer ser generoso implica abundancia. Son palabras del Señor y lo dijo Salomón, no lo dije yo.
Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Esos son los versículos que nos encantan. Pero el Señor quiere mirar nuestro corazón. Él quiere mirar nuestro acto de adoración. Eso es con lo que nos debemos quedar. Hermanos, es obvio que hay una diferencia entre diezmos y ofrendas, pero hay algo con lo que no podemos irnos, que debe decirse, y es que para diezmar o ofrendar, cualquiera de las dos, debes tener a Cristo, porque es la única forma en que Dios va a recibir tu ofrenda. Si tú no eres un creyente, no te preocupes, porque esa ofrenda no tiene valor para Dios. La ofrenda que Dios cuenta es la ofrenda que viene de un corazón que adora a Dios, que reconoce lo que Dios ofrendó por nosotros, y fue a su Hijo Cristo. Él entregó a su Hijo Cristo, lo dio por nosotros, y muchos lo rechazan, abiertamente lo rechazan. Esa es la ofrenda de Dios por nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos ese amor, esa fidelidad y esa generosidad para darlo. De lo contrario, todo eso es forzado. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos eso para poderlo hacer correctamente. El amor, la generosidad, la bondad de Él está en nosotros para hacerlo para Él. Cada oportunidad que tenemos para adorar a Dios con nuestras finanzas, lo vamos a hacer. Ay, pero es que yo ya di el 10%. No, es mucho más de lo que nosotros podemos dar. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos ayude con este tema. Yo sé que hay muchas otras cosas que podemos aprender acerca de este tema, pero que el Señor nos ayude y que ayude a la iglesia para ser una iglesia fiel. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra.